Ok, pues ya, muy buenas tardes a todos y a todas. Hoy es nuestra cuarta clase con el tema de entrevista diagnóstica psicopatológica y de este tema vamos a tener tres sesiones con el doctor José Raúl Islas. Quiero comentarles que para la clase del jueves nada más por cuestiones laborales del doctor, va a ser de 7:30 no, espera. No, sí, de 7:30 a 9, ¿verdad, maestro? Así es correcto. Sí, o sea, en vez de empezar a las 7 vamos a iniciar media hora después, ¿ok? Entonces, para que lo tengan en cuenta, aún así en el grupo de WhatsApp les estaremos recordando de este jueves, que es de 7:30 a 9 p.m. Más lo recorremos como media hora, ¿ok? Y bueno, tengo el gusto de presentarles al doctor. Él es doctor en teoría crítica, tiene también un postdoctorado en estudios sociales y culturales. Él es psicólogo por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene especialidad en criminalística. Él es experto en la aplicación, evaluación, diagnóstico y pronóstico en pruebas psicométricas a nivel clínico, educativo, laboral y forense. También es experto en el manejo y control de grupos, también en la planeación y aplicación de talleres teórico-prácticos sobre el proceso terapéutico a nivel clínico, educativo, investigación, y a su vez es analista de habilidades sociales y relaciones laborales. También tiene un gran manejo de entrevistas en el ámbito forense clínico y realiza estrategias de planeación de herramientas de satisfacción para usuarios de algún tipo de servicio. Y bueno, él es docente, capacitador certificado por la Secretaría de Educación Pública, tanto para nivel licenciatura como de posgrado. Y justamente él es docente de diplomado estamos aquí, de psicopatología forense y también de psicometría forense. Doctor Raúl, bienvenido. Muchas gracias por este espacio. Por parte de coordinación también se encuentra la licenciada Itzel por cualquier situación que yo me tenga que retirar o algo, o no pueda responder. Ella tiene ahora sí que la batuta por cualquier cuestión. Y bueno, le cedo la pantalla y el micrófono. Bienvenido. Ok, muchísimas gracias por la presentación. Me encantan estas presentaciones porque hacen que me sienta muy importante cuando tengo la oportunidad de compartir precisamente con ustedes estas clases, charlas, pláticas. Pero bueno, muchísimas gracias por la presentación. Es bastante divertida para mi egoteca, pero bueno, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a este diplomado que están cursando ustedes, que en este caso tiene que ver con psicopatología forense, que es un tema que últimamente ha estado muy en boga y que básicamente de manera cotidiana lo estamos viendo en cualquier lugar, en cualquier espacio y en cualquier red social incluso, ¿no? Hay varias cosas que a mí me llaman la atención el día de hoy con esta realidad que estamos viviendo, sobre todo en términos de psicopatología, porque hay un aspecto bien curioso, ¿no? El día de hoy parecería que ya a casi todo le queremos decir que es algo patológico. Es decir, ya si se dan cuenta, cada vez hay más términos, hay más conceptos y hay más cosas que podemos ver en las redes sociales precisamente con respecto a estos temas o estas situaciones. Curiosamente, no todo lo que vemos precisamente va a ser cierto, aunque hay algunas que sí nos dan mucho material como para pensar y replantearnos realmente qué estamos haciendo y cómo estamos llevando a cabo sobre todo esos procesos de evaluación. Entonces, bueno, pues vamos a iniciar con nuestra clase porque como escucharon, solamente vamos a tener tres clasecitas, el tiempo es un poquito corto, entonces vamos a empezar para no perder más el tiempo. Si alguien llega a tener alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, siéntanse con plena libertad, pueden levantar su manita para que les dé la palabra, o en caso contrario, pueden mandar su mensaje directamente por el chat. De todas formas, yo los voy a estar checando y los voy a estar verificando constantemente para que les pueda ayudar a resolver o ampliar un poquito más cada una de las dudas o cada una de las situaciones que pues a lo mejor pueden estar llegando a presentar con respecto a nuestra clase del día de hoy. Y bueno, solamente antes de iniciar, por favor, confírmenme si quieren por un mensajito, una reacción, un lo que sea,
que me están viendo, me están escuchando, que están viendo la presentación que tenemos de fondo para que no sienta que yo estoy hablando que estoy hablando solito. Ok, muchas gracias, Kevin. Ya mandó una lección. Muchas gracias, Vania. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Así no me siento tan mal de estar en este orden de ideas. Muchas gracias también por aquí, Samuel, perfecto, muchísimas gracias. También Esther, también por ahí levantó la manita. Perfecto, bueno, pues vamos a iniciar entonces con nuestro tema, en el cual básicamente vamos a tratar de llevar a cabo tres cosas o tres situaciones diferentes. Vamos a platicar sobre todo el día de hoy un poquito de las generalidades en cuanto a una entrevista. Eh, es una herramienta fundamental, indispensable, importantísima, sobre todo para poder llevar a cabo todo un historial clínico, todo un historial de situaciones y comprender la situación que está viviendo una persona o por la cual está pasando una persona. Aunado a eso, también vamos a ver algunos protocolos de entrevista. Hay unos que son muy importantes. Por ejemplo, hay uno que vamos a revisar, al menos muy por encimita, que se le llama CHIPS, que es una herramienta para entrevista psiquiátrica para niños y adolescentes. Y a pesar de que es psiquiátrica, pues básicamente los trastornos que maneja son trastornos básicamente psicopatológicos, pero está muy enfocado para niños y adolescentes. Es una entrevista que a mí se me hace bastante buena, sobre todo porque viene la estructura, preguntas, respuestas, y aunado a eso, viene precisamente cómo se puede catalogar o cómo se pueden identificar ciertos rasgos característicos o rasgos significativos en este caso en particular. Vamos a platicar también un poquito acerca ya de la entrevista, un poquito más a profundidad, lo que es la entrevista forense, cómo se puede utilizar o cómo se puede ocupar precisamente en ambientes psicopatológicos, pero también cómo se puede utilizar, por ejemplo, en ambientes criminológicos. Lo cierto es que de manera cotidiana cada vez estamos utilizando más esta herramienta de la entrevista en diversos medios, diversas formas, diversas estructuras, para comprender un poquito más qué es lo que está pasando una persona y qué es lo que está sintiendo una persona. Cuando nosotros, yo lo considero así, ¿eh? Cuando nosotros nos queremos volver muy buenos, por ejemplo, para evaluar una cuestión psicopatológica, hay algo importante que tenemos que aprender a entender que todos somos parte de un contexto. Es decir, no solamente estamos solitos y no solamente aparecemos solitos en este caso en la vida, ¿no? Sino que somos parte y somos producto también de una interacción que tenemos con el medio ambiente, con la estructura y con el contexto social, pues que de alguna forma nos arropa, ¿no? Si lo pensamos un segundito, por ejemplo, y a colación de que hace no mucho salió la película de Intensamente, que si no la han ido a ver, vayan, este, vayan a verla, dense la oportunidad. Pero precisamente algo que me llama mucho la atención es que, por ejemplo, el día de hoy en muchos lugares hay muchas personas en las redes sociales sobre todo, pero también en el cine, en la televisión y en diversos espacios, donde aparecen estos conceptos muy comunes o muy habituales como, es que la ansiedad, ¿no? La ansiedad se ha vuelto, por ejemplo, el día de hoy una de esas palabras que utilizamos en todos lados y que en todo mundo lo menciona, ¿no? Y que para cualquier cosa es, tengo ansiedad. Incluso hasta hacemos memes muy divertidos donde ponemos ansiedad con M y solamente con una D y cosas parecidas, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros queremos hacer una entrevista y queremos saber si realmente la persona tiene en este caso un trastorno de ansiedad generalizado o tiene alteraciones características que van con el fenómeno ansioso o con las características de la propia ansiedad, pues muchas veces también tenemos que entender todo el contexto. Vamos a pensar un segundito. Imaginemos que una persona pues llega el fin de mes, tiene que pagar la renta de la casa o del departamento donde vive y no le alcanza el dinero con lo que gana. ¿Le va a dar ansiedad? Pues la respuesta es sí, pues a mí sí me daría ansiedad. Si llega el día de pago de la tarjeta de crédito y no me alcanza el dinero, pues claro que me va a dar ansiedad. Eso no quiere decir que necesariamente sea un aspecto clínico en el cual yo esté viviendo. Tiene que ver con los aspectos sociales que están detonando precisamente procesos ansiosos. Para los que están, por ejemplo, acompañándonos desde la Ciudad de México, que es donde yo estoy ubicado en estos momentos, hoy en día el calor está espantoso. Y sí, cuando hay mucho calor, parecería que también aumenta el tráfico, los tiempos de traslado se hacen más largos, se hacen más complicados y literalmente las personas reaccionan de una forma más violenta o más agresiva. Eso también tiene que ver a lo mejor con ansiedad, a lo mejor con histeria, a lo mejor con conductas hostiles. La respuesta es también. Y no necesariamente tiene que ver con un cuadro psicopatológico, ¿no? También tenemos que tener en cuenta los contextos históricos sociales en los cuales precisamente nosotros estamos viviendo. Y pues bueno,
Básicamente, para empezar ya esta clase, pues vamos a poner un poquito de contexto, ¿no? ¿Qué cosa es una entrevista y qué cosa no es una entrevista antes de que empecemos con toda esta serie de situaciones? Pues la entrevista como tal, es todo un proceso fundamental que tenemos en la evaluación y sobre todo específicamente en la parte de la psicopatología. ¿Y por qué digo que se vuelve una cuestión fundamental? Porque precisamente a pesar de que existen muchas herramientas, y ustedes ya verán algunas, incluso por aquí veremos una conmigo, este, a pesar de que existen muchas herramientas precisamente para evaluar diversos factores, características o situaciones, pues también el ojo clínico y lo que podemos hacer en un proceso de entrevista muchas veces nos arroja información más significativa o que puede tener un mayor nivel de importancia en este caso, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta mucho el tema de la entrevista. Por eso se vuelve tan fundamental. Ahora, esto nos permite a nosotros precisamente recopilar información fundamental en cuanto a la historia de la persona. Claro, su historia de vida, sus cosas que ha vivido, las situaciones que ha pasado, porque eso también nos ayuda a comprender cómo interpreta esta realidad en particular. Hay veces que parecería que las cosas pues solamente deberían de funcionar como un A igual a B, pero resulta que cuando nos metemos precisamente a entender todo este tipo de fenómenos, no es tan sencillo y no es tan fácil como muchas veces se ve o muchas veces se piensa en este caso. Entonces, bueno, la historia de la persona, sus maneras de interpretar las situaciones que vive, los síntomas que está pasando actualmente, el funcionamiento social, por ejemplo, ¿no? El cómo está estructurado, cómo lleva a cabo las actividades con las demás personas y, por supuesto, también el estado mental. Qué tan coherente, qué tan consciente, qué tan sensato, qué tan prudente está llevando a cabo toda esa situación o todo ese tipo de vivencias que en este caso puede llegar a presentar. Fíjense que es curioso, porque en algún momento, ya hace algún tiempecito, pero en algún momento cuando muchas veces se quiere hacer o se busca hacer, por ejemplo, entrevistas a víctimas de algún tipo de delito, y pues por ahí todavía en la época de los noventas, principios de los 2000, en los sistemas de, en los sistemas de seguridad pública, pues teníamos personas que decían, ah, ok, yo pregunto, ¿qué pasó? Que me cuenten qué pasó y se acabó el asunto, ¿no? Y si después la persona se acordaba de algún fenómeno, se acordaba de algún evento, se acordaba de alguna situación, se acordaba de algo y quería ampliar, en este caso, pues, la declaración o quería poner más información en la entrevista, ya en automático se presumía o se decía, ah, es que seguramente estás mintiendo, ya estás acomodando la información, ya estás queriendo poner otras cosas para que acomode mejor a lo que tú estás viviendo, a lo que tú quieres que pase. Y la respuesta es no necesariamente pasa así. En el estado mental, obviamente es normal que encontremos ciertas alteraciones. No podemos pensar que en cualquier momento nosotros tenemos el mismo nivel de comprensión, de coherencia, de incluso estructura, de memoria, de percepción, de atención, si estoy pasando por diversos momentos o diversas situaciones en específico. Vamos a hacer un ejemplo muy sencillito. Si nosotros entrevistamos a una persona que literalmente su pareja la acaba de terminar, o sea, una persona que le acaban de romper el corazón, pues obviamente nos va a decir que está triste, que se siente mal, que está por la calle de la amargura, y probablemente cuando le preguntemos acerca de su relación, nos va a decir, ay, pero es que mi relación de pareja era perfecta, y todo era maravilloso, yo estaba muy feliz, estaba muy contento. Pero la realidad es que eso lo está diciendo por el estado mental que tiene en ese momento. Es decir, no lo está diciendo porque realmente eso sea lo que esté pensando, sino lo está diciendo porque es lo que está viviendo en ese momento en particular. Y probablemente cuando pase un poquito el tiempo, cuando empecemos a entender un poquito más el proceso del duelo que se vive por la pérdida de la pareja, nuestra percepción empieza a cambiar. Y empezamos a decir, bueno, es que feliz, 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 pues a lo mejor no estaba tanto, ¿no? A lo mejor mi relación pues estaba bonita y todo, pero no era lo más adecuado, porque también me hacía sufrir en tal cosa, porque también me hacía sentir tal cosa. Y entonces cambia esta idea muchas veces, ideática que tenemos con respecto a la persona, esta idea fantasiosa que a lo mejor teníamos. ¿Mm? La situación fue la misma. Lo que pasa es que es diferente el momento en el cual nosotros lo estamos expresando. Por eso el estado mental siempre va a ser una herramienta y una parte fundamental para comprender qué es lo que está pasando la persona en ese momento y a partir de ahí precisamente tratar de comprender un poquito más cuáles son sus vivencias, cuáles son sus historias y sobre todo cómo está interpretando toda esa realidad y toda esa serie de situaciones que está viviendo. Ahora,
Les voy a mandar por ahí un par de textos, con el colegio, precisamente algunos manuales de entrevista que son muy buenos, porque aquí tenemos un punto bien interesante. Nos dice que la entrevista como tal es una habilidad que tenemos que aprender a desarrollar. Y esto es bastante curioso porque a pesar de que existen muchos protocolos y hay muchas formas, cada uno de nosotros va a tener y tiene que encontrar sus propias herramientas adecuadas para poder sacar el mayor provecho posible, en este caso a una entrevista, ¿no? Hay personas que a lo mejor pueden ser más serias, hay personas que a lo mejor pueden ser más informales. Eso tiene que ver con nuestras propias dinámicas y estructuras de personalidad, y está bien, así somos, pero también tenemos que aprovechar a sacarle una ventaja precisamente al cómo somos cada uno de nosotros. Por eso es que muchas veces cuando se habla y se piensa en estos procesos de entrevista, se habla que es una habilidad que nosotros aprendemos a desarrollar. Y pues sí, básicamente no hay otra forma que no sea con la práctica. Y dentro de este protocolo de entrevista, algo fundamental, por eso es importante que practiquemos mucho, pues que finalmente hay un tema o hay una estructura en el cual tenemos un cierto nivel de control. Es decir, hay cierta información que nosotros queremos obtener, que nosotros queremos saber y que a nosotros nos hace falta. ¿Para qué nos haga falta? Para comprender más la patología, para comprender las vivencias, para comprender su grado de afectación. Depende en este caso cuál sea el motivo y el objetivo precisamente de hacer esa evaluación o de hacer esa entrevista. Algo que muchas veces les cuestiono a mis alumnos cuando me dicen, es que tengo que hacer esto. Le digo, ok, ¿y para qué? Y me dicen, pues ¿por qué esto y esto? No, no, no. ¿Para qué? Cuando nosotros entendemos el para qué, es el objetivo general del para qué estamos llevando a cabo ese proceso. Y entonces, comprendiendo esta situación, nos acerca un poquito más a la realidad, nos acerca un poquito más a entender, en este caso, lo que quiero saber, lo que quiero comprender, lo que necesito, lo que me es necesario en este caso. Nosotros, en la parte de entrevistadores, pues sí, tenemos que de alguna forma dirigir estas preguntas. Y partimos de la teoría que a la persona que estamos entrevistando va a estar de acuerdo en responder. Ojo, partimos de la teoría. ¿Y por qué les digo esto? Y lo tenemos que poner muy entre comillas. Cuando nosotros trabajamos en el área clínica, pues va un paciente, esta persona te ve y quiere que le ayudes o quiere saber o quiere comprender cualquier cosa, ¿no? Entonces partimos de la teoría, insisto, pues que la persona nos quiere comentar, nos quiere contestar y nos está diciendo totalmente la verdad. Es decir, es verídico en sus palabras, contextos, comentarios. Va. Pero en el ámbito forense no siempre va a pasar así. En el ámbito forense, por ejemplo, sobre todo cuando hablamos de alteraciones o trastornos, por ejemplo, en la estructura de personalidad, pues las personas no siempre van a querer saber o no siempre nos van a querer decir lo que nosotros necesitamos, ¿eh? ¿Por qué? Porque hay un atenuante aquí y ese atenuante, por ejemplo, si nosotros trabajamos con el victimario, o sea, con el imputado, con la persona que están acusando a lo mejor de llevar a cabo algún tipo de ilícito, pues obviamente la persona sabe que si le va mal en la entrevista y que si a lo mejor declara algo que no debería, o que si a lo mejor pues dice algo que no tendría que decir, pues le puede costar precisamente el punto de la libertad. Entonces es muy común que traten a lo mejor de manipular, de modificar o de alterar, en este caso, sus respuestas. Lo mismo sucede cuando nosotros entrevistamos a la víctima. Muchas veces hay personas que tienden mucho pues, a victimizarse o que a lo mejor quieren manipular la información para hacer algo mucho más grave de lo que ya es, o a lo mejor simplemente no se acuerdan, hay una falla en el proceso de memoria, lo cual también pasa, ¿no? Entonces, son puntos que siempre debemos de tener muy, 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 este, pues muy señalizados y estructurados en este caso, ¿no? Ojo, a pesar de que la teoría dice que la persona, que a quien yo entreviste me va a contestar, pues sí, pero no siempre nos va a contestar la verdad, ¿no? Entonces, precisamente debemos de tener mucho cuidado con ese tipo de eventos y sobre todo con ese tipo de situaciones en específico, ¿va? Por eso es que aparecen varios tipos y varias formas de hacer una entrevista. Pero bueno, en este caso, en la entrevista, ¿qué es lo que nosotros normalmente vemos o podemos encontrar? Pues
pues en primera instancia, ¿qué es? ¿Qué es una entrevista? Una comunicación de interacción humana de carácter ya sea interpersonal o intergrupal. Es decir, dos personas o entre un grupo de personas. En general, eso es una entrevista, ¿no? Pero eso sí, con objetivos prefijados y conocidos. Esos objetivos debemos de tener el conocimiento de cuáles son nosotros como entrevistadores. Por eso les comentaba, tenemos que tener muy en cuenta el para qué lo estoy llevando a cabo, para qué lo estoy haciendo, para qué lo estoy generando, cuál es la idea, curiosamente en este caso, que yo tengo y que quiero llevar a cabo en la evaluación. Ahora, las entrevistas van a tener diversos tipos de objetivos, ¿sí? Diversos objetivos dependiendo qué sea esa información que yo quiera conseguir. Punto número uno, ¿no? Objetivo número uno, pues básicamente la parte de identificar el problema. Sí, determinar la naturaleza, por ejemplo, del conflicto que está viviendo la persona, la gravedad, a lo mejor incluso la duración de los propios síntomas que tiene esa persona, ¿no? Uno entonces sería identificar el problema como primer objetivo primario que tenemos en un proceso de entrevista. La segunda, pues generar la información suficiente sí, obtener la información suficiente para determinar, ojo, un posible diagnóstico, ¿no? Es decir, darnos cuenta de características que tiene la persona que pueden ser consistentes con criterios diagnósticos, pues de algún trastorno, alguna alteración o alguna afectación en este caso. Vamos a pensar en algo muy sencillito. Por ejemplo, en los trastornos de personalidad. Hay muchos trastornos de personalidad que se parecen mucho y que comparten ciertas características entre sí. Por ejemplo, si pensamos en un trastorno narcisista y en un trastorno histriónico, pues sabemos que el narcisista va a buscar, este, digamos, va a buscar un aire de superioridad y normalmente una persona narcisista, pues va a tener características manipuladoras y a lo mejor chantajistas y piensa que él es diferente y que tiene que tratarse como diferente y todo ese tipo de cosas. Pues sí, una persona narcisista muchas veces les encanta ser el centro de atención de todo. Y una persona con características histriónicas, los histriónicos también buscan también ser parte de ser el centro de atención. Es un vínculo que comparten los dos, es una característica en común. Entonces debemos de tener mucho cuidado porque obviamente en una entrevista nosotros encontramos características. Claro, eso no quiere decir que tengan ese trastorno. Simplemente quiere decir que estamos encontrando características consistentes con algún tipo de trastorno, algún tipo de alteración, en este caso, de corte psicopatológico. Pero ve nada más aquí lo interesante, ¿no? Ya llevamos dos objetivos de hacer una entrevista. Vamos con el número tres. ¿Cuál podría ser un tercer objetivo? Pues evaluar en este caso el funcionamiento de la persona. Cuando hablamos de evaluar el funcionamiento, es decir, cómo afectan o cómo afecta ciertas situaciones o ciertos contextos en su día a día, cómo lo están afectando en su funcionamiento diario. Y sobre todo en qué áreas. Áreas de trabajo, áreas de relaciones interpersonales, áreas propias, o sea, de sí mismo, por ejemplo, pero también con aspectos sociales. Recuerden que normalmente cuando hablamos de un trastorno o hablamos de una alteración, quiere decir que la persona de alguna u otra manera, pues quiere decir que en este caso, pues está afectando esas esferas principales en su vida, ¿no? Una esfera laboral, una esfera interpersonal, relaciones sociales, humanas y todo ese rollo, pero también una esfera del funcionamiento propio, del cómo se siente, del cómo actúa y del cómo está con él mismo en este caso. Y hay un cuarto objetivo en este caso de la entrevista, pues ya sea para generar como tal ya un diagnóstico, pero también en muchas ocasiones para planificar, si lo pensamos en materia clínica, para planificar un tratamiento. Es decir, para saber cuáles pueden ser las necesidades muy específicas de esa persona en general y cómo nosotros podemos adecuarnos a lo que está viviendo y a lo que está llevando a cabo. A pesar de que todos podemos compartir muchas características, como les estoy comentando, eso no quiere decir que a todos nos funcione lo mismo, ¿no? Porque todos somos diferentes y todos venimos de contextos sociales diferentes. Que eso es lo bonito, o al menos es lo que a mí me gusta mucho, en materia de psicología, de psicopatología y de todos estos procesos, que todos somos diferentes.
Podemos tener ciertas generalidades, sí, incluso algunas estadísticas, como pasa con las pruebas psicométricas. Sin embargo, también todos somos diferentes en muchos casos. Importante para encontrar esta información, pues tener muy abiertos el punto de la observación en cualquier tipo de canal de comunicación humano. Ok, por ejemplo, ¿qué nos dice? Toda la parte verbal. ¿Qué nos dice? Pero también cómo nos lo dice. Y aquí hay una coherencia bien interesante entre los aspectos verbales y no verbales. Cuando hablamos de características no verbales, pues todo lo que tiene que ver con los gestos, con la postura que tiene la persona, incluso hasta con la línea base que tiene una persona, ahorita te explico esa parte. Muchas veces no es lo que me dices, es cómo me lo dices lo que me molesta. Y a todos nos ha pasado. Muchas veces, sí, nosotros estamos entrevistando a alguien y le preguntamos, ¿cómo estás? Y nos dice, bien, pues en estricta teoría nos dijo que está bien, pero su lenguaje no verbal nos dijo todo lo contrario al bien. Entonces, no es lo que nos dice, es cómo nos lo dice. Y fíjense que aquí, ahí les voy a pasar un tip que yo utilizo mucho. En el caso de nosotros, seres humanos, todos nosotros tenemos líneas base. Curiosamente, hoy es el Día del Padre, y voy a hacer mi ejemplo a colación de esto. Día del Padre y Día de la Madre. Si a mí me lo preguntan, creo que papá y mamá son los mejores detectores de mentiras que pueden existir, sí, más que el polígrafo, ¿eh? Porque a todos nos ha pasado, ¿eh? A todos nos ha pasado. Que alguna vez llegamos a la casa, nos pregunta mamá, ¿cómo estás? Bien. Y nada, nos dice mamá, nada, no es cierto, ¿qué es lo que tienes? Y ponemos cara de, "Güey, ¿cómo te lo sabes? O sea, sabes que me pasó algo, sabes que no estoy normal, sabes que hay algo que me está doliendo o cualquier cosa en particular, ¿no? Pues sí, estos se dan cuenta por la observación. Y es muy normal y todos nosotros también en algún punto lo hemos visto y lo hemos experimentado con algún amigo, algún compañero, alguna persona. Cuando le preguntamos, ¿cómo estás? Bien. Y sabemos que no es cierto, que no es que esté bien, ¿no? Esto, y pues os digo, ahí les va el tip del día, ¿no? Esto tiene que ver con algo importante que ustedes tienen que tener en cuenta en una entrevista. Se llama línea base. Una línea base es una serie de actividades o una serie de conductas, verbales guión no verbales, las cuales nosotros tenemos de manera cotidiana. Y las alteraciones en esa línea base sí nos dicen que puede haber una afectación, en este caso en la persona. Vamos a hacer un ejemplo bien sencillito. Me voy a exponer con ustedes para que vean cuánto, o sea, para que vean cuánto los quiero y cómo me caen bien. Yo tengo una característica muy en particular. Yo cuando hablo, eh, hablo, comento, expreso, explico lo que sea, muevo mucho las manos, mucho. Entonces, por ejemplo, ustedes ya se dan cuenta que es parte de mi línea base, mover las manos. También gesticulo mucho y hago caras y pongo luego cosas medio raras, ¿no? Pero bueno, esa es mi línea base, yo así soy. Entonces, si ustedes me escuchan y ven que muevo las manos y gesticulo, todo está bien, así soy. Pero si en algún momento, ya sea en la clase, por ejemplo, del jueves o la de la próxima semana, me ven alejado de la pantalla, quietecito, que no muevo manos y que entonces estoy hablando solamente desde una perspectiva plana, saben que algo está fallando y algo está mal. Entonces, aunque ustedes me pregunten, oiga, ¿todo bien, profe? Yo voy a decir, sí, todo bien. Claro que no, está cambiando mi línea base, hay algo ahí. ¿Esto por qué va a ser importante? Porque cuando nosotros preguntamos, nos vamos a dar cuenta qué preguntas afectan la línea base de la propia persona. Ok. Es decir, a lo mejor encontramos una pregunta que vemos que pone cara como de, o no sé si alguna vez les ha sucedido a ustedes que a lo mejor hacen alguna pregunta y resulta que la persona en ese momento se le llenan sus ojitos de lágrimas, o se muestra a la defensiva, o dice cosas como de no, ya no quiero, o algo parecido. Esa es una afectación en la línea base. Hace no mucho estaba entrevistando a una persona, la están imputando de un acto, y entonces, bueno, la entrevista iba normal, iba bien, me estaba contestando todo sin ningún problema. Y de momento le hice una pregunta que no tenía que ver tanto con el delito que se estaba imputando. Le hice una pregunta más como de la situación que estaba viviendo con su mamá. Y entonces me dijo, no quiero hablar de eso. Y volteó la cara y todo. Yo así de, ok. Y entonces, bueno, seguí con otras preguntas. Después retomé y volví a hacer una referencia a esa misma situación de su dinámica familiar. Y la reacción fue exactamente la misma, ¿no? No, es que de eso no quiero hablar. Eso me lo guardo para mí.
Eso no es necesario en este caso. ¿Ok? Sabemos que hay una resistencia, hay una afectación, hay un cambio en la línea base. Entonces, en este caso, ahí podemos encontrar también información que dependiendo el objetivo de la entrevista, puede ser importante en este caso, ¿va? Entonces, bueno, por eso es que debemos de tener muy en cuenta todos estos canales de comunicación. La parte verbal, lo que decimos, pero también la parte no verbal, cómo estamos y cómo nos expresamos. Les dejo una tarea bien facilita. De aquí al jueves, por ejemplo. Cada vez, de aquí al jueves, ¿eh? De aquí al jueves. Cada vez, cada vez que les hablen por teléfono, contesten, pero primero sonrían. O sea, pongan su sonrisota así de oreja a oreja, ¿no? Y contesten el teléfono sonriendo. Y se van a dar cuenta que la interacción y la integración que están teniendo con la otra persona va a cambiar brutalmente, por supuesto. Aún así sea una persona que se esté hablando para venderse una tarjeta de crédito, hasta les va a decir gracias, eh, hasta se va a despedir contento con ustedes. Ya lo verán, ¿va? Entonces, bueno, ¿qué otras canales de comunicación entran ahí? Las cuestiones auditivas, pues claro, todo lo que escuchamos, las cuestiones sinestésicas, el lenguaje no verbal, como estoy comentando, incluso temas táctiles, olfativos, e incluso algunos que le ponemos el nombre de paralingüísticos, es decir, todo aquello que tiene que ver con el lenguaje, pero que son asociados a tono, volumen, intensidad y manejo del silencio. Y fíjense, aquí les voy a poner un ejemplo bien feo. Tema olfativo, muchas veces me han llegado a preguntar, oiga, profe, ¿y cómo la cuestión olfativa va a ser importante en una entrevista? Bueno, les pongo un ejemplo que me tocó vivir desafortunadamente hace como un año y medio más o menos. Me hablaron de una casa hogar donde por ahí tengo un convenio, les ayudo a hacer evaluaciones de los niños que reciben. Y pues me hablaron para que hiciera ahí una pequeña evaluación para un menor de 5 años más o menos. El menor lo habían ido, tenía como 2, 3 días que lo habían ido a dejar ahí a la casa hogar. Pues la mamá básicamente fue, lo abandonó y se acabó, ¿no? La mamá, pues sí consumía drogas, sobre todo inhalantes, marihuana y cosas parecidas. Entonces, por protocolo en esa casa hogar, primero se hace una evaluación médica, porque básicamente no hay información previa de esos niños, se hace una evaluación médica, posteriormente se hace una evaluación psicológica, después una evaluación pedagógica, y pues después ya se ve qué se puede hacer con el niño con el apoyo del DIF o algunos otros organismos. Pues resulta que voy, entrevisto al niño, bueno, le voy a aplicar por ahí un par de pruebitas, a jugar, a hacer una pequeña entrevista, y me doy cuenta que cuando hablaba se desprendía un aroma un poquito extraño. Yo dije, ah, caray, sí, huele raro, ¿no? El niño ya llevaba 3, 4 días en aquel momento en la casa hogar, ¿no? Ya lo habían bañado, estaba aseado, estaba bien, pero sí me di cuenta que tenía un aroma extraño. No sabía definir cómo hacía que era. Entonces, pues, quise hacer por ahí un par de ejercicios, por ejemplo, de lenguaje, para ver si a lo mejor era la boca, la falta de higiene bucal o algo parecido, pero no venía de la boca, o sea, era un aroma raro. Y normalmente, pues es complicado, ¿no? Saber a qué se refiere o dónde viene. Pues total, para no hacerse el cuento muy largo con esto, hice la evaluación, salieron ahí algunas características importantes que tenía, pero sí le comenté a la persona encargada, pues que el niño tenía un aroma que no era habitual y que no era consistente con temas de higiene o algún ambiente parecido. Otro aspecto que también les di a notar en la entrevista es que precisamente parecía que el niño tenía como resonancia cuando expresaba un sonido, es decir, no sé, se escuchaba raro, como con la nariz mormada, como cuando no estamos todavía tan enfermos de gripa, pero al menos nos estamos empezando a enfermar y suena como el silbidito, digamos, por la nariz y entonces se escucha como un poquito de eco, ¿no? En este caso. Pues resulta que después de esa evaluación llevaron al niño al día siguiente con el otorrino, le revisó oídos, nariz, garganta y resulta que de la nariz extrajo un pedazo de estopa con resistol 5000. Porque, y ahí fue cuando ya nos empezamos a enterar de más información, porque resulta que el niño, estando más chiquito, o bueno, durante muchos momentos de su vida ese niño, pues cuando la mamá a lo mejor consumía algún tipo de solvente y el niño lloraba, por hambre, por ejemplo, la mamá le daba estopa también para que la inhalara. Entonces parte de la estopa pues se quedó metida en la nariz, se fue digamos a la parte de los senos paranasales
y de ahí venía precisamente el aroma en este caso que se percibió. Entonces, aunque parezca raro, también las cuestiones olfativas van a ser en este caso importantes o van a tener cierta trascendencia con respecto a las cuestiones de la información que queremos obtener y de la información que nosotros queremos saber en este caso, ¿va? Entonces, bueno, básicamente después de todo este tipo de cosas, cuando hablamos de entrevista, vamos a poner un tema muy sencillito, la entrevista es una conversación, pero que tiene un propósito. ¿Va? Es decir, se hace a partir de esta conversación, un nivel de comunicación, se hace al menos entre dos personas y recuerden, siempre con un objetivo y siempre con una finalidad. No solamente es entrevistar para ver qué sale, no. Tenemos que tener un objetivo, conocer una situación, entender un protocolo, un paradigma, un lo que sea, pero debemos de tener un propósito cuando nosotros llevamos a cabo estos procesos y estas situaciones de la entrevista. Ahora bien, punto importante precisamente cuando hablamos de las entrevistas, pues es todo lo que tiene que ver con la comunicación. Es decir, vamos a tener comunicación simbólica, normalmente de carácter oral y bidireccional. ¿Qué quiere decir bidireccional? Pues que yo hablo y la otra persona también. Pero no solamente va a ser de yo hablo y la otra persona contesta, porque entonces ahí entramos en los diferentes tipos de entrevista. Que bueno, se los platico muy por encimita en este caso para que ustedes se acuerden, porque probablemente los vieron en la escuela. Básicamente, en general, aunque dependiendo del autor puede ir cambiando, puede ir variando, pero en general tenemos tres tipos de entrevistas. Una entrevista estructurada, es decir, tenemos un cuestionario donde vienen preguntas predefinidas, respuestas estandarizadas, y esto es muy usual que se utiliza en investigaciones. ¿Por qué? Porque aquí no damos apertura precisamente para que se, digamos, explayen o para que suelten información innecesaria, ¿no? En la entrevista estructurada, que de hecho por ahí es donde vamos a empezar nosotros, la entrevista estructurada está muy definida en qué es la información que yo quiero obtener, para qué la voy a utilizar, cómo la voy a ocupar y cómo la voy a llevar a cabo. ¿Ok? Entrevista estructurada. Después tenemos la semiestructurada. Y entonces aquí combina preguntas sí definidas, pero con flexibilidad para indagar en temas relevantes. En una entrevista semiestructurada, yo tengo mi serie de preguntas. Están padrísimas. Pero a lo mejor si en una pregunta de esas me da información significativa, en la entrevista semiestructurada, le sigo preguntando con respecto a esa situación o con respecto a ese contexto. Por ejemplo, en una entrevista estructurada habría una pregunta de, ¿le has pegado a algún niño? Pensando en un tema infantil, ¿eh? ¿Le has pegado a un niño? En la entrevista estructurada te diría sí, no. Sí, ok, ya. Siguiente pregunta. ¿Te hacen enojar mucho los niños? Sí, ok, siguiente pregunta. En una entrevista semiestructurada, ¿le has pegado a un niño? Sí. ¿A quién fue? ¿Cuándo fue? ¿Cómo fue? ¿Quién empezó el pleito? ¿Cómo se suscitó? ¿Cómo se llevó a cabo? ¿Quién paró el pleito? Es decir, ya tratas de indagar un poquito más en cuanto a la información que te está brindando la persona en este caso. Estructurada, preguntas la característica, la sintomatología, lo que estamos buscando en específico. En la semiestructurada ya es cuando buscamos también todo el contexto que ha vivido la persona, el contexto que ha pasado, las cosas que le han sucedido, cómo se llevaron a cabo, cómo se desarrollaron, cómo se detonaron y todo ese tipo de cosas, ¿va? Un ejemplo muy común, en la entrevista semiestructurada. Ojo, esta es una combinación que se está llevando a cabo mucho el día de hoy, por ejemplo, en diversas empresas, en este caso que tienen que ver a lo mejor con seguridad privada, a lo mejor con aspectos económicos, a lo mejor que tiene que ver incluso con seguridad pública. O sea, por ejemplo, vamos a pensarlo así en un banco, ¿no? Por poner un contexto. Vamos a contratar a un guardia para un banco, entonces si le aplicamos una entrevista semiestructurada, le podríamos preguntar algo así como de, oye, ¿alguna vez has visto que algún compañero de trabajo en tus trabajos anteriores se robe algo? Y si la pregunta no dice sí, digo, la persona no dice sí, decimos, ok, cuéntame qué fue lo que pasó, cómo se llevó a cabo, tú qué hiciste, a quién se lo dijiste, cómo lo llevaste a cabo.
todo ese tipo de cosas tienen que ver precisamente con el proceso de la entrevista, en este caso en particular, la entrevista por competencias. Y esta entrevista por competencias es un tipo de entrevista semiestructurada que nos ayuda para saber cómo puede reaccionar una persona ante un evento en particular. De hecho, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero cada vez, sobre todo, por ejemplo, en empresas bancarias, buscan, por ejemplo, tener a criminólogos en las áreas de recursos humanos para hacer las entrevistas a las personas que tienen contacto, una con el dinero y dos con los clientes. Y con estas entrevistas se trata de prever precisamente un acto, una acción o cómo podría responder una persona ante alguna situación muy en particular o muy en específico. Y por último, la tercera, tenemos las entrevistas que se llaman no estructuradas. Este tipo de entrevistas, por ejemplo, tienen ventajas y tienen desventajas. ¿Por qué? Porque a lo mejor como no están tan estructuradas, el objetivo de la entrevista se puede llegar a perder si a nosotros se nos va la onda, ¿eh? Por supuesto. Entonces hay que tener cuidado con estas. Son muy buenas en el tema de la información, pero si nosotros no lo estamos manejando de la mejor manera posible, híjole, nos podemos perder nosotros y nos podemos perder en un mar de información que no necesariamente va a ser relevante. Por ejemplo, ¿no? Permite mayor libertad al paciente para expresar pensamientos, emociones, y se utiliza mucho o se puede basar mucho, sobre todo cuando la relación, a lo mejor entre las dos personas, entre el entrevistador y el entrevistado, pues puede llegar a ser buena, puede llegar a ser adecuada o nos puede acercar en este caso en cuanto al tipo de información en este caso, ¿va? Entonces, bueno, recuerden, esto va a ser importante porque las entrevistas, así como existen estas tres, siempre vamos a hablar que va a existir una interacción. Y esta interacción va a ser entre las dos personas. Y ojo, se influye uno al otro. Y ahorita les voy a comentar algo que acabo de estar hace poco en una conferencia con la PGJ que me voló un poquito la cabeza. Y ahorita se los cuento. Pero es un proceso bidireccional, es decir, nosotros influimos en el otro, pero el otro también influye en nosotros. De ahí la importancia de que nosotros debemos de ser lo más neutros posibles. ¿A qué voy con esto? Si la persona me está comentando algo y yo, aunque no me dé cuenta, hago mis reacciones de, ok, o parecería que lo juzgo, o incluso en la interacción juzgo sus palabras, su concepto, su intención, olvídenlo. Ya me estoy cerrando a que la comunicación no sea de la mejor manera. El proceso debe de ser bidireccional, ¿va? Hay veces, y esto a todos nos pasa, ¿eh? Hay veces que vamos a entrevistar a personas, pues que a lo mejor, si lo piensan un segundito, no solamente pueden ser las víctimas, ¿eh? Vamos a entrevistar al victimario. Y si nosotros ya vamos con la idea de juzgarlo, de hacer un criterio de valor, de poner una estructura en la cual él es el malo y el villano de la historia, híjole, pues ya en automático estamos cayendo en un conflicto y la persona seguramente ya ni siquiera se va a abrir con nosotros de la mejor manera posible, ya no necesariamente nos va a dar la información y se va a perder gran parte de todo esto, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener muy en cuenta todo ese tipo de eventos. Ahora, antes de que les enseñe el primer protocolo, les voy a comentar, hace poco estuve en una conferencia donde escuché, no recuerdo ahorita el doctor que hizo el comentario, pero escuché de un concepto que me hizo mucho sentido y que va de la mano totalmente con esta interacción de la entrevista y con este proceso bidireccional. Y el concepto se llama trauma vicario. Trauma vicario, ojo. El día de hoy, hace no mucho tiempo, utilizamos ya el concepto de violencia vicaria para hablar de un tipo de violencia de aprendizaje y todo ese tipo de cosas, ¿no? La palabra vicario quiere decir en lugar de. Y, y siguiendo un poquito la lógica como filosófica de Nietzsche, por ejemplo, cuando Nietzsche decía que cuando uno ve mucho tiempo al abismo, el abismo también te está viendo a ti, lo cual tiene todo el sentido del mundo, el día de hoy ya en varias investigaciones, para personas que trabajan, ya sea en servicios de salud, de psicólogos, pedagogos, trabajadores sociales, médicos y demás personas, en servicios de ley, policías, abogados, criminólogos, criminalistas, y en cualquier tipo de estos ámbitos clínicos y forenses,
Básicamente, como trabajamos con personas que viven o que han sobrevivido a ciertos traumas, pues resulta que parte también de esos traumas nosotros los vamos a estar asumiendo. Y muchas veces nos llegan a pegar y también muchas veces nos llegan a afectar como si fueran nuestros, aunque no lo sean. Esto de alguna forma, pues sí, claro que ya lo sabíamos, pero el hecho que le hayamos puesto el concepto de trauma vicario sí se me hizo muy interesante. Y sí, cuando lo escuché dije, órale, hay que tener cuidado, porque sí, efectivamente, ¿no? En la medida en la cual nosotros trabajamos con personas que han vivido eventos traumáticos, pues en esa misma medida muchas veces nosotros vamos a asumir o vamos a generar o vamos a tener características relacionados con esa situación o con esos eventos en particular, ¿va? Entonces, bueno, hasta aquí, no sé si tengan alguna duda, pregunta, comentario, queja, sugerencia. Siguen conmigo, están vivos. Ahorita es su momento de brillar. O todo va sumamente claro. Para que- En chat maestro menciona que todo está claro, muy Ah, ok, claro. excelente. Ujú. Ah, muchísimas gracias, Itzel. Ah, perfecto, todo claro, todo claro. Ok, perfecto. Muchísimas gracias por sus comentarios. De todas formas, les comentaba, ¿eh? Si tienen dudas, adelante, ¿eh? Aquí es para esto. Y bueno, precisamente para seguir avanzando y no quedarnos solamente en estos puntos muy básicos de entrevista, esta es una primera herramienta o es un primer tipo de entrevista. Y por eso les decía, hay de tres tipos: estructuradas, semiestructuradas y abiertas. Y el día de hoy, después de hacer una pequeña introducción a la entrevista, vamos a ver esta muy en específico, que es una entrevista totalmente cerrada. Es decir, esta solamente nos va a dar la información. Es una entrevista total y completamente estructurada, así, en el mejor sentido de la palabra. Esta entrevista estructurada es muy útil, sobre todo, a pesar de que tiene que ver con síndromes psiquiátricos, es muy útil en el tema de niños y adolescentes. ¿Por qué? Porque si se han dado cuenta, tenemos N cantidad de protocolos de entrevista que tenemos con adultos. Ay, hay muchísimas. Y estas, el día jueves, precisamente en nuestra clase, vamos a hablar de un protocolo de entrevista semiestructurado, que es la de Lazarus, y que son como 25 hojas de entrevista, pero que son muy buenas porque hay preguntas cerradas, hay preguntas abiertas, hay preguntas de todo tipo, ¿no? Entonces, es un protocolo que a mí en particular se me hace muy bueno, ese me gusta mucho. Pero hoy que vamos a ver estructuradas, pues tenemos esta que es una verdadera maravilla. En un momento más también se las vamos a hacer llegar y esta se le conoce como CHIPS. El CHIPS básicamente es una entrevista para síndromes psiquiátricos, niños y adolescentes, que básicamente, bueno, editada por el manual moderno en algún momento, y básicamente es una serie de preguntas, y vean aquí todas las patologías, o al menos todas las psicopatologías que va a tratar de evaluar precisamente esta entrevista. Empezamos con las más comunes, ¿no? Como el déficit de atención con hiperactividad. Ojo, esto no reemplaza a la evaluación psicométrica, ¿eh? Cabe hacer mención. Si nosotros queremos hacer una evaluación muy completa, independientemente del área, clínica, forense, educativa, lo que quieran ustedes, independientemente del área, para tener un diagnóstico y una información y un expediente completo, 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 necesitamos cinco elementos. Cinco elementos. Una, la historia clínica, sí, claro. Antecedentes que tengamos de la persona. Dos, toda la entrevista que nosotros estemos haciendo, por supuesto. Tres, las pruebas psicométricas que le hayamos aplicado. Cuatro, en el caso de ser preciso, los exámenes físicos correspondientes. Y punto número cinco, información que tengamos de otros profesionales en este caso. Les digo porque me ha pasado muchas veces, ¿eh? Hay una prueba que yo me imagino que todos aquí conocemos, que es el test gestáltico visomotor de Bender. Y me ha pasado más de una vez, por eso les hago el comentario, que cuando evalúo, por ejemplo, a niños, luego les aplico el Bender y resulta que, pues, de acuerdo a las características o a los criterios de la prueba, me dicen, el niño tiene una edad mental de 8 años y medio y biológicamente resulta que tiene 10 años y digo, tiene un retraso en su escala de maduración visomotriz. Y resulta que el niño necesita lentes, ¿no? Entonces no es necesariamente es una afectación psicomotriz, ¿no? O sea, el niño necesita lentes.
Entonces, por eso siempre son importantes tener estas 5 características en particular si nosotros queremos hacer toda una evaluación completa, bonita y con toda la información. Se repito, 1, historia clínica; 2, todo el proceso de entrevista; 3, las pruebas psicométricas; 4, los exámenes físicos; y 5, la interacción o la información que tengamos de otros profesionales en este caso. Muchas veces pueden ser maestros, el de trabajo social, la maestra de la escuela, la directora, no lo sé, o sea, ya depende mucho el propósito de la evaluación y el propósito de la entrevista. Entonces, vean, por ejemplo, esta nos habla de algunos, ¿no? Como el déficit de atención con hiperactividad, el trastorno negativista desafiante, que esta es una verdadera joya cuando hablamos de psicopatologías. ¿Por qué? Porque trastorno negativista desafiante, al igual que trastorno disocial, en el caso de los niños y de los adolescentes, cuando este tipo de trastornos no se tratan, no se detectan, no se hacen protocolos, digamos, no se hace nada, se les deja crecer nada más a los niños porque sí, es muy común que en la parte de la adultez lleguen a tener un trastorno antisocial de la personalidad, es decir, lleguen a presentar características consistentes con la sociopatía. Entonces, aguas aquí con estos dos, porque estos dos son fundamentales, por ejemplo, ¿no? Algunos otros, como el abuso de sustancias, porque aunque ustedes no lo crean, y aunque parezca que abuso de sustancias solo aplica para adolescentes, pues el día de hoy ya a partir de los 12 años ya tenemos factores de riesgo de niños que consumen alcohol y que fuman marihuana. Y a partir de los 13 años, ya en algunos lugares o en algunos espacios se ha popularizado el uso del LSD, por ejemplo, el ácido lisérgico. Este, o sea, el abuso de sustancias cada vez va apareciendo y va aumentando en este caso, ¿no? Fobias específicas y fobias sociales, esto muy enfocado sobre todo a eventos traumáticos que viven los niños y que eso les genera precisamente complicaciones para poder interactuar en su medio, en su contexto y en su entorno social en el cual precisamente están viviendo. Tenemos otros más divertidos como el trastorno de ansiedad por separación, básicamente este clásico miedo que tenemos precisamente cuando perdemos el contacto, las personas que son importantes, significativas y simbólicas para nosotros. El de ansiedad generalizada, que bueno, curiosamente, así como hemos, y digo, se los comentaba al principio de la clase, ¿no? Así como hemos visto un aumento en los procesos ansiosos el día de hoy en el país en adultos, también que tiene que ver por los eventos históricos, pues también resulta que los niños han ido aumentando y yo casi les puedo apostar, y digo, no quiero sonar negativo con mi comentario, pero pues en la película Intensamente, como se populariza y se romantizan muchas veces cuestiones como la ansiedad, pues seguramente vamos a tener probablemente con el tiempo más niños que tengan ansiedad, ¿no? Pero bueno, yo nada más hago mi comentario. Todo catastrófico. El obsesivo compulsivo, que bueno, pues es uno de mis trastornos preferidos. Los trastornos por estrés, algunos más tirando a cuestiones alimenticias, como puede ser la anorexia, la bulimia, la depresión y la distimia, que esto sí cada vez ha ido aumentando más en la parte infantil, las conductas maníacas e hipomaníacas, la enuresis, encopresis, los trastornos por excreción. Incluso vienen preguntas consistentes con lo que es la psicosis de corte infantil. Rara vez pasa, pero sucede. Y los factores de estrés psicosocial. Entonces, si se dan cuenta, esta es una pequeña entrevista que nos va a dar información, pero para echar para arriba de muchísimos trastornos en este caso, y sobre todo de aquellos que pueden ser eh, más factibles en la parte de la infancia y la adolescencia. Entonces, ojo, a pesar de que ustedes me digan, pero yo quiero trabajar en el área forense, profe, pues sí, pero también tenemos muchos casos de menores infractores, ¿eh? Y tenemos casos de menores víctimas y de adolescentes infractores y adolescentes víctimas. Y cuando se hacen las evaluaciones, muchas veces también necesitamos este tipo de protocolos para comprenderlos. Este se puede aplicar en ámbitos clínicos, ámbitos forenses, en cualquier ámbito que ustedes lo quieran llevar a cabo, lo quieran hacer. Son 3 textos. Uno es como el manual para vaciar la información. Otro es este que estamos viendo, que es donde vienen todas las preguntas, que es lo que quiero que veamos ahorita. Y un tercero donde viene toda la base teórica. No se angustien, se los paso para que lo tengan ahí dentro de sus listas de cosas que van a tener en algún momento, ¿va? Bueno.
Aunado a esto, fíjense, aquí viene parte a nivel de introducción, cómo se hace, ¿no? Recuerden que una parte fundamental cuando nosotros queremos hacer una entrevista, punto número uno es la parte de rapport, es decir, generar ese vínculo con la persona en este caso. Ahora, hay muchas maneras de generar rapport. Eh, Recomendaciones, yo en lo particular. A mí me chocan cuando quieren generar rapport y dicen, ay, buenos días, hace mucho calor, ¿no? O sea, sí, ya sé cómo está el clima, ¿no? O sea, está padre. Cuando hacen criterios de valor, por ejemplo, ¿no? Qué feo que pasen estas cosas, qué malo que suenan estos. Ay, yo creo que muchas veces el rapport se genera a partir de cómo tú como entrevistador generas un interés sensato, prudente y coherente con la persona a la cual vas a entrevistar. Es decir, en la medida en la cual tú te acercas con esa persona, es que precisamente, pues, puedes generar un vínculo superior en este caso de confianza, ¿no? Y entonces aquí vienen algunas situaciones muy particulares, ¿no? Nos dice, bueno, te voy a hacer algunas preguntas, está muy escueto, pero bueno, entiendo que se debe decir. Y ojo, la mayoría se contestan sí o no. Ok, eso ya nos dice en automático que esta es una entrevista de corte total y completamente estructurada, ¿va? Recuerden, no es que sean buenas o sean malas, hay simplemente diferentes tipos. Y esta es una entrevista totalmente estructurada para el ámbito clínico guión forense, para niños y adolescentes en este caso, ¿va? También hay para adultos, si quieren luego les enseño una. Pero bueno, en este caso es que me gusta mucho empezar con la de niños para que podamos ver los adolescentes, ¿no? Entonces, bueno, aquí vienen algunas características generales en este caso que debemos de obtener precisamente en cuanto a la persona. Es decir, es parte de la historia clínica. Todavía no tiene que ver con la entrevista, ¿no? Por ejemplo, con quién vives, cómo te llevas con tu mamá, tu papá. Esto es parte de la historia clínica. Todavía no es la entrevista. En la escuela, ¿en qué año vas? ¿Te gusta la escuela? Tus clases son fáciles, difíciles, ¿cómo te llevas con tus maestros? Se dan cuenta preguntas muy generales para tener como la historia. Compañeros de trabajo, bueno, amigos que viven cerca de tu casa, cómo te llevas con ellos, con quién pasas el fin de semana, trabajas en algo, haces algo, tomas alguna medicina incluso para tus problemas o cosas parecidas. Información muy general en este caso, muy general, ¿va? Y ya después de que obtienes esa información general, que por cierto también te va a funcionar para entender el estado mental, el examen mental de la persona. Y sobre todo te funciona para saber cómo está la persona en cuanto a su percepción de tiempo y espacio. Es decir, pues, si tú le preguntas en qué año vas y te dice, ay, no me acuerdo, o sea, algo está pasando ahí, ¿no? Si te dice, bueno, si le preguntas cosas como de, oye, ¿cuál es la materia que más te gusta? No, pues es que no sé de materias, o sea, sabes que hay algo que está pasando en su esfera mental, ¿no? En este caso. Y ahora fíjense, por poner un par de ejemplos, ¿no? Porque obviamente son muchos y no los vamos a ver todos. Pero aquí nos dice, bueno, toda la entrevista viene así estructurada, ¿eh? Nos dice aquí, trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Bueno, ojo, recuerden, si voy a diagnosticar, bueno, si hay que diagnosticar a una persona, está buscando un diagnóstico del TDAH, básicamente, pues tiene que ser una labor multidisciplinaria. Es decir, va a entrar aquí tanto la parte neurológica, o sea, un neurólogo, va a entrar un psiquiatra y vamos a entrar nosotros en psicología. O sea, tienen que entrar básicamente varios especialistas para tener esta información. Aquí solamente es la parte de entrevista. Esto ayuda, pero esto no es el factor, digamos, principal para decir si lo tiene o no lo tiene. Esto ayuda más una prueba como, por ejemplo, podría ser el Banfe o el Neuropsy o el Baneta, ayudan más. Un electroencefalograma ayuda todavía mucho más. Es decir, es un diagnóstico multidisciplinario en este caso. Pero lo que sí vamos a ver es la estructura. Bueno, aquí nos dice, bueno, si el niño dice a veces en las preguntas, este, entonces nosotros tenemos que replantear la pregunta, ¿no? Si, o sea, buscamos que el niño nos conteste sí o no, tan tan, literalmente. Opciones dicotómicas, se acabó. Presencia de síntoma, ausencia de síntoma. Y si el niño nos dice, ay, pues es que a veces sí o a veces no, decimos, bueno, ok, pero ¿te ha pasado de manera que eso te provoca algún problema, por ejemplo, en tu casa, en la escuela, o provoca que te castiguen? Ah, pues sí. Ah, si le ha causado problemas, entonces cuenta como presencia de síntoma. Si es de, no, pues es que no, nunca me han castigado, entonces ya lo quitamos dentro de los síntomas, ¿va?
y entonces va separado, dependiendo en este caso por secciones. Déficit de atención con hiperactividad. Muy rapidito, el trastorno, ¿en qué consiste? Pues una complicación precisamente para tener atención de tipo selectiva. Ese es el TDA. No podemos tener atención de tipo selectiva